tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, yo tengo SIBO, que el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano. Y de cada 10 pacientes que veo al día, fácil unos 5 vienen con un comentario de yo me hincho por todo. Y sí es verdad, uno de los síntomas que puedes tener cuando tú tienes SIBO es la hinchazón, es por ejemplo también que tú comas algo, por ejemplo, tú tomas un vaso de agua, tomas un café, te comes una ensalada o un pollo que puede ser al horno, lo que ocurre es que tú sientes una inflamación a nivel de tu abdomen. Y eso efectivamente diría una señal muy clara de tengo SIBO. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora la inflamación viene también por todo lo que comemos, muchos ingredientes en lo que comemos son inflamatorios y no necesariamente vas a tener SIBO. Este SIBO es que tengo demasiada producción de bichitos, de demasiadas, microbiota, ¿no? exacto, tengo demasiadas bacterias, Ok. buenas y malas. Ok. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Ese momento se compran un probiótico, que el probiótico son bacterias beneficiosas que tú ya encuentras formuladas en una cápsula, en un sobre o inclusive en alimentos naturales como el kefir o el yogur o el queso. Y cuando tú te tomas probióticos teniendo SIBO, tú empeoras esa hinchazón, porque tú lo que estás haciendo es a esta gran comunidad de bacterias que ya están multiplicándose en un número que no deberían estar así, tú les estás dando más bacterias. Por eso es un error tomar un probiótico si tú tienes sintomatología de SIBO. Hola a todos, nos encontramos en un nuevo episodio de Bienestar, felices de compartirlo con todos ustedes gracias a Saludsa, que promueve un estilo de vida saludable a través de su programa Vitality, que premia a sus clientes por sus buenos hábitos. ¿Han escuchado sobre la microbiota? ¿De qué manera puede impactar en tu salud? Vamos a conocerlo el día de hoy junto a la nutricionista deportiva y funcional de Quirey, Camila Vela. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meche, gracias, feliz de estar aquí. Bueno, encantada de poder conversar contigo. Un tema que en los últimos años se escucha mucho, pero que probablemente no lo conocemos a profundidad y puede cambiarnos la vida. La microbiota, ¿qué es y de qué manera nos impacta? Bueno, una forma que a mí me gusta abordar la microbiota cuando estoy en consulta, por ejemplo, les explico a todos mis pacientes que la microbiota son las bacterias que tú tienes como viviendo en una comunidad en todo tu cuerpo, pero específicamente vamos hoy día a hablar de la microbiota del intestino, que la microbiota del intestino tiene unos beneficios maravillosos. Tenemos múltiples bacterias de distintas cepas o familias del mundo de las bacterias que tienen distintos impactos en nuestra salud. Y se conoce que nosotros somos un 80% de todo lo que estamos compuestos es hecho de bacterias. Ojo, a ver, ¿somos más bichitos que cualquier otra cosa? Totalmente. ¿De Sí. dónde salió eso? ¿Desde cuándo se sabe eso? Por lo menos hace miles de años que se ha venido estudiando, sobre todo porque la carrera, por ejemplo, en microbiología, antes se entendía solo para poder hacer, por ejemplo, antibióticos. Lo utilizaban mucho para farmacología, poder inventar nuevos antibióticos para muchas enfermedades que sí, nos da por contraer infecciones bacterianas. Pero ahora se entiende que las bacterias solo atacan, y hay bacterias malas, pero más son las buenas. Y por eso es tan importante que tú sepas cómo comer adecuadamente para alimentar estas bacterias y que las bacterias te den sus beneficios y que no te hagan daño. Ok. Porque pueden ser las dos vías. Ok, entonces hay que entender que tenemos igual las buenas y las malas y que necesitamos tener muchas más buenas, pero no solo en cantidad, sino en variedad. Y en calidad. Ok. O variedad podría ser. Por ejemplo, ahora está muy de moda. Tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, yo tengo SIBO, que el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano. Y de cada 10 pacientes que veo al día, fácil unos 5 vienen con un comentario de yo me hincho por todo. Y sí es verdad, uno de los síntomas que puedes tener cuando tú tienes SIBO es la hinchazón, es por ejemplo también que tú comas algo, por ejemplo, tú tomas un vaso de agua, tomas un café, te comes una ensalada o un pollo que puede ser al horno, lo que ocurre es que tú sientes una inflamación a nivel de tu abdomen. Y eso efectivamente diría una señal muy clara de tengo SIBO. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora la inflamación viene también por todo lo que comemos, muchos ingredientes en lo que comemos son inflamatorios y no necesariamente vas a tener SIBO. Este SIBO es que tengo demasiada producción de bichitos, de microbiota, ¿no? Exacto, tengo demasiadas bacterias, Ok. buenas y malas. Ok. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Ese momento se compran un probiótico, que el probiótico son bacterias beneficiosas que tú ya encuentras formuladas en una cápsula, en un sobre o inclusive en alimentos naturales como el kefir o el yogur o el queso. Y cuando tú te tomas probióticos teniendo SIBO,
tú empeoras esa hinchazón, porque tú lo que estás haciendo es a esta gran comunidad de bacterias que ya están multiplicándose en un número que no deberían estar así, tú les estás dando más bacterias. Por eso es un error tomar un probiótico si tú tienes sintomatología de SIBO. Los probióticos ahora son de venta libre, entonces Sí. realmente hay que tener mucho más cuidado y tener como una vigilancia antes de aventurarse a comprar y Sí. tomar probióticos. Sí, yo creo que los probióticos han sido como explotados mucho tiempo en todos estos años y ahora el mensaje que yo sí quiero dejarles es que no es que son malos, son realmente muy buenos, pero hay que saber, como dice Meche, cuándo tomarlos. Y si es que yo, por ejemplo, estoy con una hinchazón leve a moderada, si es que yo, por ejemplo, estoy con síntomas de que algo no anda bien en mi parte digestiva, la primera acción no fuera tomar un probiótico, realmente fuera investigar para poder sanar de raíz. Eso es lo que nosotros hacemos en la nutrición y la medicina funcional, es encontrar las causas de las enfermedades de los pacientes para poder ayudarles a que no se enfermen por el resto de la vida, sino realmente cambiar los hábitos desde raíz y que sean personas saludables. Cuando hacemos un cambio en la dieta, y nótese dieta es un estilo de alimentación por algún motivo o por decisión, eso también puede afectar nuestra microbiota, es decir, comienzo a comer más vegetales, más Totalmente. fibra, ¿no es cierto?, más cereales, Sí. integrales, ¿eso altera mi microbiota? Mira que hay una bacteria que a mí me gusta mucho y está de moda y se llama Arquemansia muscífila. No, he Y tenido el esta, gusto de conocerlo. capaz sí, si es que comes verduras verdes, habita en ti. Me encanta la espinaca, como mucho El espinaca, kale, la acelga, lechuga, exactamente, sí. seguro tienes dentro de tu microbiota. Pero, ¿qué pasa con la Arquemansia? Que es una bacteria que tiene la capacidad de ayudar a pacientes, por ejemplo, con gastritis, porque la Arquemansia tiene la capacidad de mejorar la producción del ácido clorhídrico en el estómago. Y es un mito que tú necesites tener un pH base, que esto quiere decir que no produces ácido clorhídrico o que no hay acidez, porque todas tus enzimas digestivas se concentran y se activan en un ambiente ácido. Por lo cual, si tú no tienes acidez, no en la sensación, sino un ambiente ácido, Correcto. tú no digieres. Ojo, entonces aquí hay una diferencia. Siempre te dicen que tienes que buscar que tu organismo esté más alcalino que Exacto. ácido. Ok, todo lo demás, pero en nuestra microbiota, nuestro estómago, ¿tiene que estar ácido? Nuestro pH del estómago, Ok, exacto. sí, correcto. Sí, ahí se van a activar y la Arquemansia tiene la capacidad de acidificar. Por eso es tan importante consumir verduras verdes u hojas verdes, porque tienen esta bacteria que coloniza y nos ayuda a que mejoremos esa producción de ácido clorhídrico. Y hay también una bacteria que a mí me encanta, que yo recomiendo mucho consumir, por ejemplo, probióticos como el kefir o como el yogur griego, mejor, ¿no? sí, porque tiene más proteína, que se llama Veillonella atípica. Y la Veillonella es un tipo de bacteria ácido láctico, es decir, que su alimentación o su fermentación es a partir del ácido láctico. Y esto hace que ella consume el ácido láctico y de este consumo, que al deportista le beneficia porque se vuelve más resistente, por lo cual no va a tener como que estos cristales que generan dolor muscular. Por ejemplo, un maratonista, se han hecho estudios en maratonistas de la microbiota y han podido ver que la Veillonella atípica es la bacteria más abundante en su microbiota. ¿Por qué? Porque también el hacer deporte produce más Veillonella, sobre todo el correr. Y esta bacteria utiliza el ácido láctico para producir un producto que se llama propionato, que son unos ácidos grasos que produce tu microbiota, como el butirato también. Estos ácidos grasos son fuente de energía. Excelente. Y en el deportista, mientras más deporte tú hagas, aeróbico, porque esta es una bacteria aeróbica fermentativa estricta, lo que termina haciendo es producir energía a partir de un producto que lo hace ella de tu propio cuerpo. Por eso nos sentimos mucho más energéticos cuando tenemos un ejercicio sostenido, cardio, por ejemplo. Sí. Ahora, yo siempre recomiendo que el cardio que tú hagas sea guiado. Por Porque sí he supuesto. tenido muchos Como pacientes, como todo sí, tipo de rutina, ¿no? sí, que llegan y tienen una lesión porque salieron a correr una semana porque quisieron empezar a correr y claro, se lesionan. Porque hay que entender que lo que nos sostiene el cuerpo es el músculo. Por eso no solo hay que hacer cardio, Por supuesto. hay que hacer también ejercicios de fuerza para que tu músculo se sostenga y todo el resto que habita, órganos, sistemas, células, tienen que tener una parte en tu músculo. Por eso es tan importante también hacer ejercicios de fuerza. Lo que acabas de mencionar es súper importante cuando hay también una corriente grande de eliminación de los lácteos.
Y no debe ser así porque estás dando la explicación que es necesario. Hay que ver la calidad de los lácteos, que en general deben ser fermentados, mejor de lo que tú estás Exacto, mencionando, sí. pero sí hay que consumirlos. Yo recomiendo el consumo de lácteos fermentados. Eso quiere decir estrictamente yogur, kefir y queso. A pesar de que en los lácteos lo que genera inflamación es la caseína, que es la proteína de la leche, los lácteos fermentados te aportan probióticos y los probióticos van a tener un beneficio más que algo negativo que nos da por consumir lácteos. Y cada cuerpo es distinto. Yo, por ejemplo, cuando tengo personas que vienen con sus hijos que son adolescentes, yo no les digo, mira, tienes que escoger entre consumir lácteos o no. Simplemente siempre puede haber una mejor opción. Y en este caso, los lácteos fermentados te van a beneficiar tu microbiota. Entre dar un vaso de leche o dar un vaso de yogur, consume el vaso de yogur. Tiene más beneficios. Y también tienes lácteos que no son fermentados. Por ejemplo, tú puedes consumir o no lácteos, mejor dicho, fermentados que no provienen de los lácteos, como la kombucha o el kefir de agua, que eso sí es una bebida netamente llena de bacterias. El kimchi también es un alimento que se consume en Alemania y en Rusia que tiene la capacidad de darnos bacterias y es un alimento salado. Bueno, todos los fermentados entonces en la antigüedad, cuando no había energía eléctrica y cuando no habían refrigeradoras, pues ese era el proceso que se utilizaba para mantener a los alimentos. Los fermentados podemos hacerlos en casa, con vegetales, podemos empezar de una manera bastante básica. Sí. ¿Funciona, nos aporta con los probióticos que dices? Sí, los probióticos no necesariamente tienes que comprarlos. Claro. Cuando yo mando, por ejemplo, probióticos en pacientes, cuando ya se detecta un SIBO, se hace el protocolo con el antibiótico correcto, se hace la dieta FODMAP estricta para no generar fermentación en el intestino. Un mes, luego reintroducimos los alimentos y en la reintroducción se da probióticos específicamente como medicamento, digamos, y también los naturales. Pero si eres una persona que no tienes ningún síntoma digestivo, te invito a que consumas probióticos naturales que encuentras, como hemos dicho, en los lácteos fermentados y también en otros alimentos como el kimchi o la kombucha. Por ahí pueden poner vegetales en un frasquito, poner agua con sal, taparlo y dejarlo algunos días y se fermenta, Y se ¿no? fermenta. Y eso lo tienen en la refrigeradora y lo pueden utilizar. Que sería como el chucrut. Algún tiempo, exactamente como un chucrut, se puede hacer de col, se puede hacer de otros vegetales también. ¿Qué relación tiene la microbiota con otro tipo de enfermedades? Hablemos de enfermedades crónicas, autodegenerativas, que también mucho se habla hoy en día. En el 2019 hicieron un estudio de ensayo clínico doble ciego que demostró que los pacientes que tenían obesidad en Estados Unidos y sobre todo pacientes que su alimentación era principalmente más proteica, carnívora y alta en hidratos de carbono simples como arroz, papas fritas, panes, cereales, no consumían muchas verduras, son personas que tuvieron más facilidad en una infección por COVID. Porque la microbiota tiene la capacidad de fortalecer tu sistema inmune. Y tu sistema inmune, el 70% habita en tu intestino, por lo cual lo que tú comes directamente afecta a tu sistema inmune. Si las personas aprenderían a comer desde pequeñas, habrían menos personas enfermas y habría un mundo en donde lo principal o lo que dictaría no sería tanto llenarnos de comprar cosas o adquirir cosas, sino realmente de estar sanos. Muchas veces uno se enferma y dice, me voy a tomar un antibiótico, me voy a tomar un ibuprofeno, algo para que me pase el dolor. Cuando tú puedes hacerle eso muy fácilmente a tu sistema inmune si es que tú comes bien. El 90% de las veces que tú tienes una infección, tu sistema inmune no debería activarse. Pero si tú ya tienes un sistema inmune que se activa por una gripe, una infección, algo sencillo, llamémoslo así, tu sistema inmune está muy reactivo porque tú estás con algo que se llama intestino permeable. Y el intestino permeable es la puerta para las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión, problemas tiroideos. Yo tengo muchos deportistas y no deportistas en mi consulta que cuando se les hace todo un panel de tiroides, que eso incluye la T4 libre, la T3 libre, la TSH y los anticuerpos tiroideos, tú ves que están empezando a desarrollar un Hashimoto, que es la parte autoinmune o tiroiditis autoinmune de un hipotiroidismo. Las mujeres hoy en día sufren mucho de Hashimoto. Muchísimo. El cambio de la dieta, la adaptación o el cambio de esta microbiota puede mejorar el Hashimoto. Totalmente, porque las bacterias van a tener la capacidad de desinflamar el intestino, de producir estos ácidos grasos, como comentamos hace un momento, como el butirato y el propionato, que van a ayudar a desinflamar y al mismo tiempo dar energía. Por eso es tan importante el consumir mínimo 20 gramos de fibra al día.
Si yo como una porción de un cuarto de mi plato, de una ensalada que la típica aquí en Quito es lechuga, tomate y aguacate. Y por ahí Sí. capaz un poco de zanahoria. Yo tengo que tener siempre, les digo a mis pacientes, es una regla. 5 verduras diferentes o 5 colores diferentes. Ok. De esta forma yo me puedo dar cuenta que estoy teniendo variedad y también calidad en el tipo de verduras que estoy dando, y ese es el alimento. Esto sería el prebiótico para tus bacterias. Los vegetales es el alimento Es para del los, alimento. para La los fibra, probióticos. la Claro. fruta también, por ejemplo, Ok. la fruta con cáscara. Escoger mejor fruta con cáscara, y la fruta hay que ponerle un ojo también, porque muchas veces la gente que tiene como que esta necesidad de dulce utiliza la fruta como su azúcar, pero la fruta es fructosa y la fructosa es un tipo de azúcar igual. Y esto genera, si tú no tienes una microbiota balanceada, que tú comas más fruta, vas a hacer que tus bacterias fermenten ese azúcar, por lo cual puedes tener problemas digestivos. Eso por una parte. Y la fruta, siempre yo recomiendo más frutos rojos, porque los frutos rojos tienen una carga antioxidante muy importante. Ujú. O sea, tal vez más vegetales que fruta, entonces. Totalmente, pero no dejar de un lado la fruta, porque Ok. sí veo ahora mucho esta corriente como de poner a un lado, de hacer a un lado la fruta, y realmente no, porque la fruta es fantástica, la fruta es maravillosa, está cargada de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, pero no hay que abusar. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una dieta FODMAP, que es esta dieta que te comento cuando hay SIBO, tú quitas muchas verduras, porque inclusive las verduras, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, producen fermentación. Entonces, realmente tú te quedas en una dieta muy limitada. Por eso hay que saber comer y hay que saber realmente entender y escuchar al cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo nos habla. Siempre nos está avisando Siempre. algo. Y antes de pasar a otro tema importante relacionado con la microbiota, como es la salud mental, no quiero dejar de preguntarte y que nos expliques un poquito más, porque creo que esta información es básica para tomarla en cuenta, sobre el intestino permeable. Exactamente qué es, cómo funciona para cuidarlo sobre todo. Bueno, yo tengo en mi consultorio un tríptico del intestino, hubiera traído para que vean, pero es hermoso, porque si ustedes se meten a Google y ponen intestino, dibujo de intestino, ustedes se van a dar cuenta que el intestino delgado parece un cerebro. Es una imagen perfecta de un cerebro más grande. El cerebro evoluciona del intestino, por eso se le llama el segundo cerebro al intestino, y por eso son físicamente tan parecidos. Si uno recoge, cuando yo tenía las clases de anatomía en España, uno veía el intestino y tú le podías moldear y hacer un cerebro. Sabes que Era sé maravilloso. mucho la información que estás compartiendo, pero nunca me había puesto a pensar de que en realidad se parecen. Físicamente son muy parecidos. Sí. Y cuando yo les digo esto a mis pacientes, empiezan a ver y dicen, entonces por eso cuando yo estoy triste me da ansiedad por dulce, o por eso cuando yo estoy con iras no quiero comer. Digo, totalmente, porque tú tienes una conexión directa que va inervada desde acá abajo de tu cerebro, desde la última, eso sería la médula espinal, el nervio vago. Y el nervio vago es un nervio larguísimo, que por eso se le llama la respuesta vasovagal. Cuando, por ejemplo, tú estás nervioso, yo tengo pacientes que me dicen, Cami, a mí me duele un poco el estómago y se me llega a aflojar cuando yo tengo nervios. Cuando A mí me sé ha que pasado, voy a pelear o estoy entrando a algo complicado. Y eso es inervado por el nervio vago, porque ¿qué pasa? Que tu intestino empieza a mandar señales químicas de que le ayude a relajar a la persona, pero el relajar es que el estómago se afloje. Ujú. O a mí se me quita el apetito si estoy tremendamente estresada. Entonces Por no ejemplo. puedo comer absolutamente nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que tu cerebro manda una señal de bloqueo para tus hormonas de la saciedad y del hambre, que son la grelina y la leptina. Para estar totalmente atenta a lo que tengo que hacer. Exacto, es como Ok. que tu cerebro enfoca en lo que ya mandaste una señal de alerta. Tu cortisol empieza a subirse, que el cortisol es la hormona del estrés y es la hormona que nosotros secretamos en unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, que están por encima de los riñones. Ahí se secreta también la adrenalina, la epinefrina, la noradrenalina. Y cuando tú estás nervioso, el cortisol es como, se llama esta respuesta que se llama fight or flight response, que es cuando tú empiezas a sobreproducir cortisol y te mantiene alerta. Ujú. Te Pero mantiene eso es despierto. bueno, por ejemplo, para lo que estamos haciendo en este momento, que yo estoy alerta para Claro. ciertos trabajos y todo, pero después debería bajar también mi cortisol, ¿no? Después yo lo que te aconsejo es que salgas a pisar césped, Ok. hacer algo que se llama grounding, porque Sí. eso va a repolarizar todo tu campo electromagnético. Ah. Porque ahorita nosotros tenemos ahorita cámaras, micrófonos, Sí. wifi, teléfonos, y toda esa señal electromagnética que nos está irradiando afecta a tu microbiota también. Y una microbiota que está en desbalance va a producir depresión,
va a producir el intestino permeable que tú me preguntabas. ¿Por qué les decía esta imagen? Porque piensen ya entonces el intestino es un cerebro como alargado y es una manguera perfecta que no debería tener ni un solo hueco. Pero cuando tú tienes una permeabilidad intestinal, nosotros tenemos una goma que se llama sonulina. Y esta sonulina es una goma perfecta, intacta, que está en todo nuestro intestino hasta el colon que es el intestino grueso. Pero cuando yo como alimentos que lo inflaman, como el gluten, el famoso gluten que también está de moda, que ahora todo el mundo es celíaco y no todo el mundo es celíaco. La celiaquía es una enfermedad autoinmune, pero lo que sí encuentro mucho en mi consulta es la sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, tú comes algo que tiene trigo, cebada o centeno, o avena también, y genera una respuesta, pero no autoinmune. Te hinchas, te duele la cabeza, te sientes mal. También pasa esto con la carne de cerdo, pasa esto también con el azúcar, también con el maní y con muchos alimentos que ya se conocen su grado inflamatorio. Con el maíz. El maíz, pero el maíz transgénico. Correcto. El maíz que es cultivado... lo que encontramos más ahora también, lamentablemente, ¿no? En Ecuador te diría que no tanto, porque Ok. Ecuador sigue siendo un país que todavía la agricultura es farm-raised, como se maneja en Estados Unidos, y es un país que tenemos la suerte de tener muchos alimentos autóctonos y muchos alimentos andinos. Okay. ¿Y no hay contaminación, mucha contaminación cruzada? No, si es que es un maíz, por ejemplo, amarillo, no. Pero si es el maíz blanco, que le meten un blanqueamiento para tener ese producto, sí. Es un alimento que es transgénico y es un alimento procesado. Ok. Y el intestino permeable significa que tu intestino se vuelve como un colador. Entonces, quiero que tengan ahorita esta imagen. Ustedes en la cocina están cocinando un pescado, cogen un colador y van a poner el limón y ¿qué pasa? Todo el jugo de limón cae. Eso en tu intestino no debería pasar. Entonces, cuando yo como alimentos que lo inflaman, yo empiezo a hacer pequeñas grietas, pequeñas aperturas a nivel de la célula. Y por estos canales, por estos puentes que se crean, virus, bacterias, hormonas no procesadas, por ejemplo, los eoestrógenos. Yo tengo muchas pacientes en mi consulta con perimenopausia, menopausia, ovario poliquístico. Yo tengo endometriosis. Yo termino estudiando nutrición funcional porque cuando a mí me detectaron endometriosis, dije, yo no voy a permitir que una enfermedad dicte lo que va a ser el resto de mi vida hormonal y mi vida de manera general. Y ahí fue cuando en verdad me adentré en todo este mundo natural, y la microbiota tiene un papel fundamental en todo lo que es trastornos hormonales. Y si yo no cuido mi intestino, si yo no evito, mejor dicho, el intestino permeable, es la puerta para que mi sistema inmune prenda una alarma y diga, vamos a enfermar este cuerpo para que este cuerpo entienda que está enfermando. Así de sencillo. Entonces, si yo empiezo a tener pérdida de pelo, estreñimiento, tengo cambios en el humor, no duermo bien, mi temperatura del cuerpo empieza a variar, yo me detecto hipotiroidismo. Pero no se me ocurre pensar en una glándula chiquita como la tiroides, porque si a mí me hacen un panel normal, T4, T3 y TSH, y todo sale normal, dicen, no, tiroides no es. Pero entonces, ¿de dónde sale? Y los anticuerpos y mi sistema inmune. Okay. Y empiezo a ver que tengo otros mecanismos u otras herramientas para poder detectar en una persona que está desarrollando enfermedades por sus malos hábitos alimenticios. Malos hábitos. Las personas, los comunes y corrientes, ¿qué es lo peor que hacemos? Hacemos muchas cosas, sí. Y hay muchos factores y muchos agentes en estos momentos, pero ¿qué es lo peor que hacemos? Te voy a dar dos, porque creo que el global es comer mal, eso está redundante, pero los dos principales es, uno, el no desayunar, que tomen en cuenta que el desayuno, la palabra viene del griego des, que es romper, y ayunar es romper el ayuno. Y si mi desayuno termina siendo un pancake con miel, con tocino, con huevos y un jugo, yo estoy comiendo un postre. Y eso genera que a mí se suba el azúcar, se suba la insulina, que es la hormona que se encarga de todo el azúcar de tu cuerpo. Es como un bus que va recogiendo pasajeros glucosa y los lleva a distintas células de producir energía, pero cuando yo le sobreestimulo, este bus se queda sin llantas, se queda sin frenos, es decir, es un bus que no funciona. Y ahí aparece la diabetes. Y la segunda es el cenar muy tarde, porque acá tenemos la costumbre en el Ecuador de cenar cuando llegan todos los papás de la oficina o del trabajo, y hay papás que llegan a las 8 o 9 de la noche. Yo soy de los papás que llega a 8 o 9 de la noche y yo sí ceno a esa hora. Entonces, ¿y qué debería cenar a las 6 de la tarde en mi trabajo para no llegar a mi casa a comer. ¿Qué cenas a las 9 de la noche? Estoy haciendo una terapia en este momento, una consulta, perdón.
Generalmente algo súper ligero, o sea, más proteína. Ya. Tengo que decirlo, consumo más proteína, o puede ser unas claras, unos huevos con algo de vegetales. Realmente sí me cuido porque si no me siento mal si como algo muy copioso de noche. Y la mañana, por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas veces tengo pacientes como tú que me dicen, no, pero yo ceno como vuelvo a desayunar, como huevos con verduras. El huevo, la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo, es una proteína maravillosa y es una proteína que nosotros absorbemos muy rápido. El problema es que cuando yo como más de 2 huevos al día, el huevo es hepatotóxico. La ovoalbúmina tiene la capacidad de sobrecargar al hígado. Yo no me preocuparía tanto por el colesterol. Siempre había este debate de que más huevos es más Sí. colesterol. Te diría que no. Yo tengo pacientes que han llegado a comer 10 huevos al día y yo les quito esa cantidad, no porque tengan un colesterol alto, a pesar de que se le manda a hacer exámenes y el colesterol está bien. Yo les quito porque cuando vemos el hígado, ¿qué pasa? Mandas a ver el hierro, mandas a ver la ferritina, la capacidad de transporte de hierro, de cómo se está guardando el hierro, y ves que tiene una carga brutal de hierro, tiene un hierro sérico en 600 y una ferritina en 3. Que la ferritina quiero que piensen que es como el bus que lleva el hierro a todos sus glóbulos rojos para que podamos tener oxígeno. ¿Y qué pasa? Que esa persona está teniendo un hígado no graso, porque las enzimas hepáticas están normales también, pero está teniendo un hígado que no está detoxificando bien el cuerpo, no está trabajando adecuadamente y por eso puede generar una anemia secundaria a un hígado sobrecargado. Mira tú, pero ahora hay una recomendación de que la gente coma huevo a la hora que es, no importa la Sí. cantidad y todo. Aquí estamos desmitificando eso. ¿Cuánto es la cantidad idónea entonces? Para mí, yo diría que hasta 2 huevos diarios y huevos que sean de gallinas de campo. Ok. La gallina de campo tiene que estar pastoreando, tiene que estar comiendo pasto, comiendo morochillo, comiendo maíz, no comiendo alimento balanceado, porque el balanceado aparte es transgénico. Esa gallina, 2 huevos al día y está perfecto. Quieras en el desayuno o en la cena. Y en tu caso o el caso de muchos papás que nos están escuchando ahora, yo lo que les recomiendo es que si cenan a las 9 o llegan a las 9, ahí es tomar un caldo de verduras, no proteína, ni siquiera diría verduras, porque las enzimas digestivas piensen que se van a dormir. Y si yo ceno a las 9 de la noche una porción de pollo con verduras, yo no tengo enzimas que vayan a digerir esa proteína. Mi proteasa se fue a dormir. Yo me levanto con un abdomen inflamado, con un abdomen hinchado, y lo primero que se me ocurre es, voy a hacer ayuno, porque me siento inflamado. Pero luego hago el ayuno y tengo un almuerzo ejecutivo, y el almuerzo ejecutivo es una carne con papas fritas y ensalada. Entonces, Está sanísimo, se supone. realmente no hice ningún ayuno. Lo que Ok. hice fue matarle de hambre al cuerpo durante 16 horas y el rato que yo le voy a dar un alimento, le estoy dando alimentos procesados. Ok, ¿qué debería ser el alimento para romper el ayuno ahí? El famoso jugo verde o un caldo de hueso. Y voy a hacer un paréntesis del jugo verde porque también ha estado muy de moda y luego satanizado y luego otra vez aclamado. El jugo verde llamémosle jugo de apio. ¿Y por qué tiene que ser apio orgánico? Porque lamentablemente hace muchos años nosotros perdimos el magnesio en la tierra. Ahora, realmente, yo siempre les digo a mis pacientes, tenemos la suerte de vivir en un país como el Ecuador porque seguimos siendo todavía un poco naturales. Dentro de todo lo que vemos en el mundo, nuestra tierra sigue siendo bastante andina, bastante ancestral. O sea, sí encontramos spots muy naturales aquí en Sí, Ecuador. 100%. Claro. Y de manera general, la agricultura no tiene esta tendencia a ser mucho más ancestral, no tener tanto químico, pero todo lo que crezca en tierra, todas las verduras de tierra, sí tienen bastantes contaminantes. Por ejemplo, el lisofato es un tipo de contaminante que se utiliza para evitar que las verduras se dañen y que crezcan más rápido, y este ya se ha asociado con cáncer al seno, por ejemplo. Está prohibido, pero todavía hay lugares donde no hay digamos, una legislación que controle muy bien y se usa. Y todos estos pesticidas sí me van a generar a mí un desbalance hormonal. Yo tengo pacientes, niñas de 12 años que todavía no tienen su ciclo menstrual, mientras que tengo niñas que a los 9 años ya tienen. Entonces hay un desbalance ahí por todo lo que nosotros tenemos como contaminantes en el día. Tratar de comprar entonces a los productos locales, ir a las Sí, fincas. a las fincas. Y fincas, sí, fincas naturales, fincas pequeñas, ¿no es naturales. cierto? Que no sean como de negocio a gran escala, sino Sí. realmente una producción pequeña totalmente local. Sí. Sería una alternativa. Exacto, la mejor alternativa. Y también, pues, por precio, ¿no? Mientras más naturales, también Sí. a estos productores es mucho mejor para el presupuesto. Quiero irme ahora al deporte,
quiero irme al deporte y cómo la microbiota puede ayudar a que se sienta mucho mejor, pero sobre todo también a conseguir un mejor rendimiento, Camila. Te voy a contar el caso de un paciente mío que llegó como deportista, o sea, es un deportista que hace Ironmans, y él llega y me dice, Cami, me recomendaron porque yo necesito que tú me ayudes a subir de masa muscular y bajar la grasa, tengo que estar más ligero, porque yo quiero llegar a ser podio en el Ironman. Okay. Bueno, digo, ok, cuéntame un poco de ti. Entonces empezamos la consulta y en esta consulta empiezo a ver que este paciente tiene unos síntomas muy clásicos de una microbiota desbalanceada porque tenía unas emociones que no estaban como digo, no estaba en paz. Es un paciente que trabajaba, un ejecutivo que trabajaba hasta las 10 de la noche, viajaba por todas partes. ¿A qué horas entrena? No sé. A las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué Pero pasa? se va a Que, fundir claro, a corto su tiempo. ritmo circadiano, que es lo que a nosotros nos permite estar despiertos y también dormir, porque producimos ahí melatonina, no la tenía. Entonces, claro, él me decía, es que yo tengo que dormirme tarde porque ahí me da sueño. Y claro, yo me levanto a las 4 y le digo, claro, porque tu melatonina no hay producción y tu cortisol se te despierta a las 4 cuando el cortisol debería despertarte a las 6. Ahí es cuando el cuerpo empieza a despertarse. Cuando comienza a salir el sol. Exacto, porque Sí. nosotros somos nuestro sistema vivo está completamente vinculado a la puesta de sol y a la salida de sol. Y esta persona me hacemos todo un examen bioquímico y claro, tenía una depresión, su testosterona biodisponible y su testosterona total estaban por debajo de los límites funcionales. Que eso sí es algo que quiero marcar porque muchas veces me topo en consulta que me dicen, pero mi médico, mi nutricionista me dijo que estoy súper bien. Pero un médico o una nutricionista funcional te va a evaluar con otro tipo de parámetros, porque nuestros parámetros son mucho más preventivos que correctivos. Nosotros siempre buscamos prevenir. Y esta testosterona, claro, ¿qué pasaba? Que él no crecía en masa muscular porque no tenía suficiente testosterona. Claro. ¿Y por qué no tenía suficiente testosterona? Porque no comía bien, no dormía bien, su sistema neurológico no estaba en paz, tenía muchos traumas de la infancia que no estaban tratados y que le activaban como digo, un bloqueo emocional del hambre. Entonces, ¿él qué hacía? Cuando se sentía completamente estresado, él podía pasar hasta 24 horas sin comer. Bajaba de peso y era ligero, por eso le iba tan bien en las carreras. ¿Y ahí dónde está la microbiota en todo esto? Cuando nosotros empezamos a cambiar su alimentación, ¿qué fue la alimentación? Él tenía una alimentación muy alta en proteína. Su principal comida era carne en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Poco carbohidrato y uno que otra verdura por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cambiamos, yo le quité completamente la carne porque una dieta carnívora no beneficia a tu microbiota. La microbiota necesita verduras y si tú tienes una dieta en donde tú priorizas solo la proteína, sí, efectivamente no vas a subir de peso porque no estás consumiendo mucho carbohidrato, pero no estás beneficiando tu microbiota porque las bacterias necesitan de esas verduras. Claro, en este caso no estás diciendo dejar de comer carne, No. sino en este caso puntual había que hacer esta eliminación de la carne Sí, para mejorar la microbiota. porque él tenía más de 5 años comiendo principalmente carne, un poco de carbohidrato cuando había carreras, pero las verduras es como que él me decía, pero es que no siento necesario, o sea, no me siento mal si no las como. Y ojo, no tienes que sentirte mal para comer verduras, tienes que comerlas porque las verduras te hacen bien. Y empezamos a cambiar y empezamos a introducir verduras en el desayuno, verduras en el almuerzo, verduras en la cena. Y en la media mañana y media tarde él también tenía verduras. Por ejemplo, él comía un hummus con zanahorias y apios. Okay. Y me viene a la consulta al mes y me dice, oye, me siento mucho mejor anímicamente. O sea, me siento con más energía, me siento más tranquilo. Sabes que hay días donde ya no estoy entrenando como antes, pero sabes que voy a tomar la decisión de hacer terapia. Y la terapista que tenemos en Kirei me decía, ¿cómo hiciste? Porque este chico no quería venir. Yo ya había conversado con él, me decía, yo no creo en la psicología. Y empieza a hablar, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tus bacterias empiezan a cambiar y en vez de estar fermentando, empiezan a producir propionato, butirato, empiezan a desinflamar, te producen dopamina y serotonina, vas a estar mucho más tranquilo y eso te permite pensar con claridad. Este paciente empieza a hacer terapia, hicimos unos cambios también en su parte deportiva, no estaba comiendo suficiente carbohidrato durante el ejercicio, que eso es súper importante porque si no, tú te consumes del músculo. Va al Ironman y cuando regresa el Ironman le digo, bueno, ¿y el podio? Y me dice, es que yo tengo un podio mejor. Y me acuerdo que esta frase a mí me cambió la vida porque me dijo, conocí la nutrición que me ayudaste, hice los cambios con toda mi alimentación, que realmente los cambios fue empezar a comer más verduras. Increíble, ¿no? O sea, de una manera más natural. De comer. Simplemente. Y me dijo, Cami,
me diste el mejor podio de mi vida porque me encontré a mí. Y ese podio no se compara con nada. Y empezó a utilizar el deporte no como su escape de estrés, sino como un lugar seguro de sentirse tranquilo, de si un día hacía deporte está bien, y si un día no le daba ganas, no pasaba nada. Este podcast, no se olviden de compartirlo. ¿La vida está en la microbiota? Sí. La microbiota es tus aliados invisibles, como yo les digo, que se vuelven muy visibles cuando los alimentas y los cuidas. Y con cariño es las verduras. Yo a las verduras les tengo toda la fe del mundo. Sí quiero dejar un mensaje súper claro, porque sí me pasa que cuando hablo de la microbiota me dicen, mañana me volví vegetariano, y ese no es el mensaje. No es que hay que volverse vegetariano. Hay que estar en un balance con todos los alimentos que la tierra nos da. Y las verduras son un alimento que hemos tenido durante tantos años, que es importante incorporarlos tanto para tu desayuno, para tu almuerzo y para tu cena. Me quedo con los 5 colores de vegetales en mi dieta. Sí. Gracias, Camila, por acompañarnos. A ti, Meche. Muchas gracias.